dominical. Hoy vamos a hablar de 3 herejías cristológicas, como dijo nuestro hermano Joan semana pasada, cuando terminamos el capítulo 8 de la confesión acerca de Cristo como mediador. Y le doy gracias al Señor que me permite poder tener y compartir con ustedes estas enseñanzas acerca de las 3 herejías cristológicas, se podría decir mayoritarias en la historia de la iglesia. Antes de eso vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude y nos pueda ayudar a comprender, y también que podamos, en medio de este estudio, de ver estos engaños, estas herejías, también poder darle gracias al Señor porque Él se nos ha revelado a nosotros y nosotros podemos saber que estamos en el verdadero, que hemos podido comprender su persona, sus oficios, su obra por nosotros, y eso debe llevarnos a nosotros a glorificarle y a estar agradecidos de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te quiero, Señor, rogar esta mañana que tú puedas bendecir este tiempo que vamos a tener de estudio de tu palabra, de estudio de tu persona, Señor, de tus oficios, de tu obra, Señor. Particularmente quiero orar para que tú me ayudes y me des sabiduría para poder comunicar bien tu palabra, para poder comunicarme bien, Señor. También, Señor, bendice este tiempo, que cada uno de nosotros podamos salir edificados, Señor, por tu palabra, animados por ella, que podamos aprender cada día más lo que tú nos quieres enseñar. Qué glorioso es conocerte a ti, Señor, conocer tus oficios a favor nuestro, tu obra, tu persona, Señor, que nos lleve esto a humillarnos cada día más delante de tu presencia, mi Señor, que nos lleve esto, Señor, a reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como soberano entre todas las cosas, Señor. Gracias te damos por este tiempo, te bendecimos y sé tú, Señor, obrando conforme a tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias porque este día podemos reunirnos como iglesia. También te rogamos por los hermanos que vienen en camino, Señor, que tú los puedas traer con bendición a este lugar, Señor. En Cristo Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén, Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer un pasaje. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan capítulo 17. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos, para leer el capítulo 17 de Juan. Dice la palabra del Señor así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los hombres que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado a ti en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean unos así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre,
a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean unos, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta oración de Cristo, Señor, donde muestra tantas cosas, Señor, a favor de nosotros, y aún muestra su persona, Señor. La unidad, Señor, queda, Señor, evidenciada, Señor, en tu palabra a través de esta oración. También sus dos personas, Señor, sus tres personas quedan también plasmadas, Señor. Y hay una pluralidad en nuestro Señor, y de eso queremos hablar hoy, y de eso queremos, Señor, que tú nos enseñes, Señor, para afirmar los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para seguir aprendiendo acerca de ti, Señor, para que nosotros podamos ser cada día más eficientes, Señor, a la hora de hablar, de conocerte y aún de orarte, Señor. En Cristo Jesús te rogamos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Damos gracias al Señor, hermano. Vamos a tomar asiento. Como les dije, mis hermanos, hoy estaremos hablando de 3 herejías cristológicas. Surgieron a través de la historia. La iglesia cristiana fue fuertemente atacada en ese tiempo, su cristología, en los primeros siglos, y el Señor movió a su iglesia a defender esta doctrina acerca de la persona de Cristo y de los oficios de Cristo. Esta mañana vamos a hacer una dinámica, vamos a presentar las herejías. Una de las herejías que vamos a estar estudiando esta mañana es el gnosticismo, el sabelianismo y el arrianismo. Son esas 3 herejías que hasta el día de hoy le siguen haciendo daño a muchas personas y engañando a muchas personas, estas herejías. Pero como les dije, vamos a hacer una dinámica hoy. Voy a presentar la herejía, luego vamos a darle la oportunidad a los hermanos que digan la causa, el por qué creen que esta herejía está mal, dónde falla, dónde tiene sus errores. Entonces vamos a prestar atención a eso. Las 3 herejías que vamos a estar estudiando es esa, como le dije, el gnosticismo, el sabelianismo y el arrianismo. La palabra gnosticismo viene del griego gnoxi, que quiere decir conocimiento. Ellos promovían una salvación a través del conocimiento, de un conocimiento místico, de un conocimiento para obtener la salvación. El sabelianismo, que es el modalismo, los unitarios, que hoy en día son conocidos como los solo Jesús. Y el arrianismo, que hoy en día es la religión que los grupos que tienen mucho apego a esta
esta doctrina del arrianismo son los testigos de Jehová. Entonces antes de esto yo quería definir algunos términos que posiblemente vamos a estar hablando, posiblemente en medio de la conversación pueden salir, entonces los hermanos puedan tener en claro lo que esto significa. El primer término es sincretismo. El sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. En el ambiente religioso se refiere a la presencia de elementos o creencias diferentes o de diverso origen dentro de una misma religión o secta. O sea, el sincretismo es eso, tratar de unir doctrinas totalmente diferentes y querer conciliarlas para formar una. Entonces eso es el sincretismo. Estas herejías tienen mucho de eso. También tenemos el docetismo, palabra griega dokein, que significa parecer o aparentar. El docetismo sostiene que Jesús no era real como ser humano, sino que parecía ser. Era una apariencia. Él parecía ser humano, pero que realmente no lo era. Y eso lo vamos a estar leyendo. Y el otro término que posiblemente vamos a hablar es el dualismo, doctrina, sistema filosófico o creencia que admite la existencia de dos fuerzas, sustancias, realidades o principios iguales, opuestos, irreconciliables o irreducibles, que son incapaces de una síntesis final o de subordinación el uno del otro, que están en operación en el universo y que sirven como explicación posible del mundo y de la vida. Ese es el dualismo, cree en la existencia de dos poderes iguales en el universo y la razón por la cual existe el mal y el bien. Entonces ellos sacan estas cosas y posiblemente vamos a estar entonces hablando acerca de todo esto. Entonces bueno, vamos a comenzar con el gnosticismo. Vamos a empezar con el gnosticismo. Recuerden la dinámica para los que están llegando. Vamos a presentar la herejía y luego le vamos a dar la oportunidad a algunos hermanos para que puedan decir sus puntos de vista con referente a dónde ven el error, dónde está el problema del gnosticismo. Bueno, el gnosticismo, término derivado del griego, gnosis, conocimiento, doctrina filosófica y religiosa que floreció en el segundo siglo, era marcadamente sincretista, o sea, ella quería unir pensamientos paganos aún de los judíos, de los pensamientos de los griegos y también del pensamiento de las doctrinas cristianas, y querían unir todo eso y comenzar a sacar una enseñanza, una doctrina personal de eso. Dice que por esta razón, cuando entró en contacto con el cristianismo naciente, adoptó en sus diversos sistemas muchas enseñanzas cristianas. De hecho, existía un gnosticismo netamente cristiano. Ellos se identificaban como cristianos. Ciertamente había unos que ni siquiera se identificaban como cristianos, pero existía un gnosticismo que se proclamaba cristiano. ¿Cuál era lo que enseñaba el gnosticismo? La cristología gnóstica. Es el gnosticismo. En el gnosticismo cristiano también habían gnósticos fuera del cristianismo. Este mensaje de Cristo, según los gnósticos, lo que Cristo ha hecho es venir a la tierra para recordarnos. Esta era la cristología de los gnósticos. Presten atención. La cristología de los gnósticos era que Cristo había venido a la tierra para recordarnos nuestro origen celestial y para darnos el conocimiento secreto sin el cual no podemos regresar a las moradas espirituales. Puesto que Cristo es un mensajero celestial y puesto que el cuerpo y la materia son malos, la mayoría de los gnósticos cristianos pensaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro. Algunos decían que su cuerpo era pura apariencia, una especie de fantasma que parecía ser cuerpo físico por medios milagrosos. Otros decían que Jesús sí tenía un cuerpo,
pero que este cuerpo estaba hecho de una materia espiritual, distinto de nuestro cuerpo. La mayoría negaban el nacimiento de Jesús, pues tal nacimiento le habría colocado bajo el poder de este mundo material. Todas estas doctrinas acerca del Salvador reciben el nombre de docetismo. O sea, tomaban, que decían que parecía ser humano. Eso es lo que decía la palabra docetismo, apariencia de carne. Entonces, según lo que enseñaban ellos, para darle un poquitico más de contexto a los que no saben acerca de lo que era realmente lo que enseñaba el gnosticismo, ellos creían en un ser supremo. Este ser supremo había creado seres espirituales y entre todos estos seres espirituales todos estaban subordinados a este ser supremo, pero había un ser espiritual que se llamaba Sofía o sabiduría, que quiso hacer algo por sí mismo, y dice que lo que logró concebir fue un aborto, y ese aborto fue la materia, y de ahí venimos todos nosotros. Esa era la lógica del gnosticismo. Entonces, como toda la materia había sido causada por causa de sabiduría, que quiso hacer algo por sí mismo, nunca fue la voluntad de su ser supremo, el de ellos, hacer la creación, haber creado la materia. Entonces ellos decían que la materia era algo malo, y que todas estas personas que estamos en el cuerpo somos espíritus que estamos encarcelados dentro de nuestros cuerpos. Por eso el cuerpo es malo, para ellos toda la materia es mala, todo el mundo es malo, y lo que vino a hacer Cristo fue liberarnos de este cuerpo mortal, que es totalmente malo, liberarnos de este cuerpo. Y como Él era un mensajero celestial también, para ellos Cristo era un ser espiritual. Ellos decían que Cristo, como decimos aquí, Cristo no podía tener un cuerpo físico porque era materia y era esencialmente malo. Entonces el propósito de Cristo para ellos era que Cristo había venido a traerles un mensaje de sabiduría, un conocimiento especial por el cual por medio de ese conocimiento ellos podían alcanzar su salvación, ser liberados de estos cuerpos de pecado, de malo, y ser llevados nuevamente al lugar espiritual donde siempre debieron haber permanecido, a no ser de que sabiduría hubiese abortado la materia a todos nosotros. O sea que para los gnósticos nosotros somos un aborto de sabiduría. Entonces quisiera darle la oportunidad a algunos hermanos que me pudieran levantar la mano y dar las razones de por qué el gnosticismo falla en su cristología, o es una herejía el gnosticismo. ¿Algún hermano que quiera decir el por qué cree que el gnosticismo es una herejía? Nuestra hermana Tania. Pero yo voy a decir una de las razones. Bueno, tú comenzaste diciendo que el gnosticismo, y ciertamente es así, ellos creían que Jesús no había venido en carne porque la carne, la materia era mala, y a su vez diríamos entonces que Jesús era malo, era el razonamiento que ellos tenían. Pero ciertamente no es así. La Biblia dice que Jesús vino, que Él fue hecho carne, y nosotros tenemos muchos registros de que fue así, como por ejemplo que comió, que sudó, que durmió, que lloró, pero principalmente el libro de Primera de Juan fue utilizado, o una de las ideas era para dar a entender que Cristo había venido en carne. Dice Primera de Juan 1:1, lo que desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y continúa diciendo, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y a medida que pasa el libro, igualmente en el Evangelio de Juan da muchas evidencias de que Cristo vino en carne. Si nosotros negamos que Jesús vino en carne, porque Él vino solamente en espíritu, ciertamente entonces la crucifixión no sería válida, porque cómo murió, cómo muere un espíritu.
¿Cómo derrama su sangre un espíritu? No puede. Entonces estaría malo. Por eso es una herejía, porque Cristo vino en carne, entonces tenemos muchísimas pruebas de que no es así. Muy bien, excelente. El Señor nos ha ayudado bastante y estamos así como quien dice cuchillo hasta el día de hoy por el hecho de que como grupo familiar también hemos podido hablar acerca de las guías de estudios, acerca de la deidad de Jesús, la humanidad de Jesús y Cristo como Mesías. Excelente, hermano, gracias. Otro hermano que quisiera aportar otras razones por las cuales nosotros creemos que el gnosticismo es una herejía. Especialmente, sabemos que es una herejía como tal, pero especialmente en el tema cristológico. El hermano Luis Armando. Creo que el gnosticismo verdaderamente es una herejía, obviamente porque contradice la verdad bíblica. Y eso es lo que es una herejía, no falsa doctrina. Contradice totalmente lo que enseña la Escritura, ¿no? Pero tratando de ir un poco más allá, creo que contradice la esencia de lo que es el verdadero mensaje del Evangelio. Un cuarto de lo que decía Tania, porque eso creo que es uno de los problemas que nosotros Juan estaba apuntando con esa carta a su destinatario, porque la iglesia estaba rodeada, estaba planeada de falsos maestros que estaban introduciendo toda esa herejía, esa falsa enseñanza. Y entonces Juan se propone a escribir esa carta con esa intención, que es desenmascarar a los falsos maestros en aquel entonces y dar esa evidencia, ¿verdad?, de que Cristo realmente era quien dijo ser, había venido en carne, había venido a salvar. Y no solamente eso, sino que también una de las cosas que los gnosticismos promovía mucho era que Dios era como si era así, como ser algo esotérico, que nosotros no podíamos conocerlo, que Dios estaba en un sentido como inaccesible para nosotros, cuando nosotros realmente sabemos por medio de las Escrituras que Cristo dijo que nosotros podíamos conocer a Dios. De hecho, Cristo es la revelación, la manifestación de Dios. De una manera, sabemos que Dios es inaccesible en un sentido, ¿no?, por el hecho de que es Dios, su naturaleza, su poderío, su eternidad, su santidad, como dice la Biblia, sus caminos que son inescrutables. Pero lo que nosotros necesitamos en cuanto a la salvación se refiere, Dios nos lo ha dado. Por eso es que el mismo apóstol Juan dice, sabemos que estamos en el verdadero de su Hijo Jesucristo. Es decir, Cristo nos ha revelado todo lo que necesitamos para ser salvos. Cristo nos ha traído el mensaje, Él es el mensaje, Él es la misma salvación, pero la palabra encarnada, Él es el mensaje. Entonces, creo que es importante ver eso porque el gnosticismo comenzó pues, en ese entonces a causar problemas dentro de la iglesia cristiana, como yo vengo enseñando, hermano, que eso es lo que las herejías siempre quieren hacer, ¿no? Quieren tratar de hacernos ver de que eso forma parte del cristianismo, que eso tiene algo del cristianismo, no tiene nada del cristianismo, totalmente opuesto a eso. Y termino con este versículo que dice, por eso Juan dice en el capítulo 1, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Muchas veces nosotros interpretamos ese pasaje solamente como el hecho de que Dios es santo, y eso es verdad, en Dios no hay tinieblas, no hay pecado, pero viendo el contexto, viendo al momento en el cual Juan escribe una carta, lo que Juan le estaba enseñando también a los creyentes era que Dios se ha revelado completamente para que nosotros podamos conocerlo. Dios no es un ser que está para aquí escondido, que nadie puede conocerlo, nadie puede saber de él, porque es un ser espiritual ahí escondido, y lo que podemos saber de Dios era lo que el hombre ese que tú decías, el nombre raro ese que tiene, había dicho que supuestamente es un ser espiritual y que solamente a través de él es que las personas podían acercarse a Dios. Creo que más o menos eso era lo que estaba pasando. Ok, hermano. Nuestro hermano Elías. Hermano, yéndome a lo que dijo Dani, puntualmente hay un tema que sería imposible, o en este caso nos confirma que Cristo vino en carne y es el evento crucial de la crucifixión de Cristo. Okay. Es donde se consuma la satisfacción de la ira de Dios a través del sufrimiento en carne del Señor Jesucristo. Posteriormente la resurrección de Cristo nos hace o nos muestra cómo Cristo vence sobre el pecado,
sobre la muerte. Pero, ¿cómo explicaría en este caso un gnóstico el hecho en sí de la crucifixión o de todo ese tiempo? Si era un ser espiritual que no poseía cuerpo físico, ¿cómo pudo padecer, morir y resucitar si no tenía un cuerpo físico? Entonces, eso yo creo que es un evento crucial en cuanto a la certeza de que Cristo tuvo un cuerpo físico. Así es. ¿Tu hermana Nancy? Pero hablando específicamente de los cristianos, no tanto del cristianismo, eso es algo que no va a desaparecer en el tiempo. Está inmerso en toda la corriente del ser humano. Se manifiesta, por ejemplo, la nueva era tiene muchas de esas cosas, los masones, una de las bases del cristianismo, porque van ascendiendo el conocimiento, y ese conocimiento se llama la iluminación, y ellos van pasando por muchos estados. Y así muchas otras sociedades religiosas tienen el gnosticismo como base, y yo lo veo herético pues, desde el principio, porque cuando vamos al huerto del Edén, Satanás le dice a la Eva que ahí está el conocimiento que lo hará como Dios. Y Dios mismo puso el conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces la gente quiere llegar a Dios a través de ese conocimiento. Y sabemos que ni el más alto conocimiento biológico se puede hacer así. Solamente Cristo, el nuevo nacimiento. Entonces la gente quiere a través del conocimiento del mismo estudio llegar a Dios. Y por eso que hay también un cristiano cristiano, porque inclusive las personas que piensan que su elevado estatus teológico, porque no se sabe, también está teológico. Así mismo es. De hecho, yo llegué a esa misma conclusión estudiando acerca de esto. Y de hecho hubo un hombre en la historia que se llamó apellido Sandema, que él promovía, creyendo en las doctrinas de gracia, que simplemente por el hecho de tener un conocimiento intelectual de las doctrinas bíblicas, tú podías obtener la salvación. Y eso ocurrió en la historia de la iglesia. Promovía salvación a través de conocimiento intelectual. Vamos a dar la palabra a dos hermanos para seguir avanzando, porque si no. Dale a Fidel. Hermano, le agregaría un detalle. Como el tratamiento que yo he escuchado, la persona va a creer que el gnosticismo es falso, cuando van a rechazar el gnosticismo porque tenemos como prioridad que creemos en el mensaje de la Biblia. Así pasa en la Biblia, yo conozco la Biblia, creo en ella y toda información contraria o distinta no la acepto. El fundamento de mi creencia es mi conocimiento y aceptación de las verdades bíblicas. Así es. Hermano Carlos, y pasamos para la otra. Yo quería, precisamente lo que estaba hablando Nancy, que comenzamos hablando de docetismo y no de gnosticismo. El gnosticismo es una derivación del gnosticismo, pero que se enfoca en esa creencia de Jesucristo como cuerpo, esa separación que vive de Jesucristo. Pero el gnosticismo, el fundamento del gnosticismo es el conocimiento. Y creer que la salvación se alcanza por medio del conocimiento. Y nosotros leemos en la Biblia en Efesios que somos salvos por gracia por medio de la fe, únicamente. ¿Sí? Y que inclusive esa fe no es obra nuestra, que proviene de algún conocimiento, sino que es un don de Dios. Entonces es bueno que entendamos eso, que no confundamos los términos, a pesar de que el docetismo, de lo que se estaba hablando antes, es una derivación del gnosticismo, no es el gnosticismo, el gnosticismo es conocimiento, salvación, o lo que se creía en ese tiempo, salvación por medio del conocimiento. Así es. Sí, bueno, estábamos tocando el docetismo particularmente porque estamos abordando la herejía acerca de la cristología, o sea, lo que el gnosticismo creía acerca de Cristo, y es necesario tocar el tema del docetismo porque ellos creían eso, que él tenía apariencia humana, parecía ser humano. Vamos a pasar la otra herejía, que es el sabelianismo. Todos terminan en ismo. Sabelianismo. Dice movimiento teológico del siglo III, doctrina preferida de los seguidores de Sabelio, por eso lleva su nombre,
Él era un residente en Roma alrededor del año 215, que enseñaba que la Trinidad forma una sola persona, manifestada bajo tres aspectos sucesivos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra cosa, ellos enseñaban que en Dios, o sea, que la Trinidad se debería entender como manifestaciones y no como personas como tal. Eran manifestaciones del único Dios que ellos creían. Ellos procuraban mantener la unidad de Dios, porque ese era el problema que había en muchas de estas herejías, lo que es el sabellianismo y el arrianismo. Ellos intentaron, veían textos que veían a Dios como uno y no podían aceptar el hecho de que Dios se haya presentado como plural, porque habían textos que reconocían a Cristo como Dios. Entonces ellos, para defender la unidad, caían en esta herejía, pero nunca la unidad que enseña las Escrituras, o el monoteísmo que enseña las Escrituras, claramente habla de una pluralidad, que en esa unidad existe una pluralidad. Bueno, pero esto era lo que enseñaba el sabellianismo. Le voy a dar la oportunidad a otros hermanos que no hayan participado acerca del sabellianismo, que no son otra cosa que los solo Jesús de hoy en día. Ellos enseñan de que no existen tres personas en Dios, sino que existe una sola persona, y esta persona se ha revelado primeramente como el Padre en la creación, segundamente se reveló como el Hijo en la redención, en la salvación de los hombres, y hoy en día se ha manifestado como el Espíritu Santo. Son manifestaciones del único Dios que ellos dicen creer. Entonces, algunos hermanos que no hayan participado pueden decir por qué está mal el sabellianismo o los llamados solo Jesús de hoy en día. ¿Algún hermano que quiera añadir algo? Carlos. Como tú lo planteas, creo que tiene que ver con su incredulidad a través de las afirmaciones bíblicas. Pues la Biblia afirma que Dios es uno y que el Espíritu Santo es Dios, que Cristo es Dios, que el Padre es Dios. Nuestra mente no entiende eso, pero la Biblia lo afirma. Entonces ellos parten de su duda, de su falta de fe, buscando explicar algo que no podemos entender. Entonces creo que está mal partiendo de esa idea, su duda, su incredulidad. No logran entenderlo y quieren buscar una solución que para nuestra mente no existe. Exacto. ¿Otro hermano que quiera aportar algo? ¿Sí entendieron lo que es el sabellianismo? ¿Sí entendieron? ¿O alguno no entendió? ¿Quién entendió? Yo no lo entendí, explícame, son nuevos, ese no hay. El hermano Joan lo va a explicar. Sí, nadie dijo nada, ¿no? Como asustado, a excepción de Lee. Pero recuerden que debemos, cuando hablamos de Cristo, ellos creen algo que es diferente a lo que nosotros creemos, por eso decimos que es una herejía. La pregunta que podríamos hacernos, o el contexto que podemos imaginarnos, la situación, es si nosotros nos encontramos con una persona que cree esto, que las hay, que son comunes en Maracay, en Venezuela. ¿Cómo podríamos nosotros afirmarles a ellos que están equivocados? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Cómo podríamos comprobárselo? Más o menos esa es la pregunta. ¿Dónde me dice la Biblia que Dios no es una sola persona manifestada de otra manera? ¿Dónde me dice la Biblia que lo que nosotros creemos, que es un Dios en tres personas? Más o menos esa sería la pregunta, para ver si le facilito allí la respuesta. ¿Tu hermano Alberto? Bueno, hay un texto bíblico que nos ayudaría a ver el error en el cual ellos hay. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, Mateo capítulo 4,
se muestra a las tres personas actuando en el mismo evento. Si fuera una sola persona que se manifestara de tres maneras diferentes, no pudieran actuar en el mismo momento. En este caso vemos al Padre hablando, vemos al Espíritu Santo descendiendo como paloma y vemos a Jesucristo el Hijo recibiendo el Espíritu Santo del bautismo. Así que en ese momento histórico, porque es un momento histórico, están las tres personas hablando. Así que sería imposible que fuera una sola persona manifestándose de maneras diferentes. Entonces creo que, como decía ahí, ellos, al no comprender y no creer lo que dice la Escritura, porque no lo entienden lógicamente, intentaron hacer algo, vamos a decirlo así, pero se desvió de la fe, porque niega lo que la Escritura dice. Y algo como creyentes que nosotros pensamos es que nosotros debemos creer la palabra de Dios, porque Dios la inspiró. O sea, en ese evento no hay error, y ahí claramente se evidencia la existencia de tres personas diferentes que están actuando y haciendo acciones diferentes en el mismo momento histórico. Así es, hermano. Muchas gracias. Uno de los que pudo refutar a Sabelio en ese tiempo fue Tertuliano. Según Tertuliano, los sabelianos enseñaban que Dios el Padre nació, sufrió y murió. Por eso también se les llama a veces a esta doctrina patripacionismo, porque el Padre sufre. Porque el Padre sufre. Ellos llegaban a la lógica, si Dios es uno, si no hay otra cosa que el único Dios y Él fue el que se encarnó, entonces quiere decir que el Padre también fue el que murió en la cruz y el que sufrió. Y eso era algo totalmente que las Escrituras rechazan. La misma Biblia dice en Isaías 53, podemos ver claramente cómo es el Señor enviando a su siervo, dice el texto 53:10, Jehová quiso quebrantarlo. Y no dice, me quise quebrantar a mí mismo, o cosas así. Entonces, esto es solo Jesús, por la casa hay bastante. En estos días, y lamentablemente, mucha gente que eran trinitarios se han pasado a solo Jesús. Entonces, pero ellos creo que como que captaron el hecho de que como ya se identificaron como solo Jesús, ya la gente le hace la cruz. Entonces yo he visto, y por lo que he comentado, ellos están usando una modalidad nueva, como ellos se manifiestan así carácticos diferentes, ahora se están manifestando diferentes. Ellos me dicen, no, yo no creo en la Trinidad, pero tampoco creo como creen los solo Jesús. Y entonces tú le preguntas, ¿pero qué crees tú? Y entonces cuando te explican lo que creen lo que creen los solo Jesús. Entonces es como para las personas los trinitarios que no están muy convencidos, entonces no son solo Jesús, vamos a escucharlo. Entonces ven, lo escuchan, lo enredan y se lo llevan. Y así se han llevado un poco de gente. Entonces por eso nosotros tenemos que estar preparados por referente a este tema de conocer al Señor. Ellos así los que he conocido por la casa, me han dicho así, pues, no, nosotros no creemos en la Trinidad, pero tampoco creemos en lo que creen los solo Jesús. Cuando usted escucha eso, ya es un solo Jesús. ¿Sí? Ellos sí son una sola persona manifestada de varias maneras. Hechos 155. Y... Dale. Disculpa, gracias. Qué amable. Otro, yo creo que un versículo que habla de que Dios tiene un solo Dios, tres personas, o en varias personas. Vemos cuando Jesús está orando antes de ser arrestado. Y él cuando ora al Padre. Y no se ora a sí mismo, no se auto-ora. No tiene una reflexión personal. No es un monólogo, sino que habla con otra persona, en este caso es el Padre. Y yo creo que eso es una evidencia de que no son manifestaciones y no es una sola persona, sino que son varias personas. Así es. Amílcar, y yo creo que ya tenemos que seguir avanzando porque la hora se está yendo rápido. Solo voy a leer así. Dale, Amílcar. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Y digo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Así es. Una pregunta. En el sabelianismo también se pudiese incluir los paredes sufrir y esa gente que cree por lo menos solamente o básicamente en el Espíritu Santo. Bueno, Bueno, no sé qué creen con referente a Dios. Creo que quizás creen en la Trinidad también, pero distorsionado, porque muchas religiones que aún no consideramos nuestros hermanos creen en la Trinidad. Y no por creer en la Trinidad son nuestros hermanos. Pero no sé realmente qué creen los de paredes sufrir. No sé si ellos quizás tengan un entendimiento que ahora está obrando el Espíritu Santo como Dios como Espíritu Santo hoy, entonces quizás por eso le oran solamente al Espíritu Santo, porque la misma Biblia nos enseña cómo debemos orar, que es al Padre, en el nombre de Jesús. Pero no sé si incluirlo, había que ir a hablar con estos varones allá para ver qué creen. Bueno, vamos a pasar al otro, hermano. La última herejía, también bastante conocida por nosotros, debido a que particularmente esta herejía fue confrontada por un concilio, el famoso concilio de Nicea. A Arrio le preocupaba la unidad de Dios, igual que los sabelianos. Afirmó que solo el Padre no tiene principio. El Hijo o Logos tuvo principio. Dios creó el Logos para que pudiera crear el mundo, dando que el Logos era el primero y más sublime de todos los seres creados. Arrio también intentando procurar la unidad de Dios. De hecho, estuve investigando, decía de que mucha influencia de los gnósticos, de las enseñanzas gnósticas, pudieron haber estado afectando a Arrio del hecho de que era imposible que el Ser Supremo se involucrara con la materia. Y entonces por eso es que él crea a Cristo para que él pueda ser el creador. Entonces, algunos creen que había mucha influencia de los gnósticos con la enseñanza de Arrio acerca de decir de que Cristo no era eterno, sino que Cristo era un ser creado. El único eterno, el único que no tuvo principio fue Dios, el Padre, en un sentido pudieran creer ellos. Entonces, igualmente la oportunidad, algunos hermanos que quieran decirme o decir por qué está malo el arrianismo. Para decirle algo, los testigos de Jehová creen exactamente lo que crea Arrio. Ellos son los arrianos actuales. Muchos de ellos desconocen totalmente eso. Ellos desconocen. Tú le hablas de Arrio a un testigo de Jehová, ellos ni saben eso. Pero ellos son los arrianos de este tiempo. Entonces, cuando es bueno que se investigue y que se nutra esto, porque cuando usted hable con un testigo de Jehová pueda darles argumentos bíblicos con referente a esto. Esa es la oportunidad. Él era del cuarto siglo. Del cuarto siglo, el concilio de Nicea fue donde él fue excomulgado como hereje en el año 325. Hermanos que quieran decirme por qué Arrio o por qué el arrianismo es una herejía cristológica y cómo se confronta bíblicamente. Suficiente, hermano. No, hermano, alguno que quiera levantar, o quizás Henry. Yo creo que el apóstol Juan en el Evangelio, sobre todo en la primera carta, hace una gran defensa contra estas tres herejías. Por ejemplo, cuando comienza en el versículo 1 del capítulo 1 hablando de que Cristo estuvo con el Padre, ¿verdad? Pero lo llama verbo allí, ¿verdad? Y cuando hablamos de la palabra logo, también allí estamos hablando que ese término es exclusivo de los hebreos. Y ese término quiere decir la encarnación de Cristo, habla acerca de la encarnación de Cristo. Y cuando hablamos acerca de la encarnación de Cristo, ese es el llegadero, esa palabra logo significa eso. No hay otra cosa que buscar allí. Y cuando se llega a esa palabra, estamos hablando de la consustancia del Padre, ¿sí? Ese verbo, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, es consustancia del Padre, es igual al Padre. También vemos que en la primera carta, capítulo 4, versículo del 2 hasta el 4, el mismo apóstol Juan nos dice: en esto conocer el Espíritu de Dios,
todo espíritu que confiesa que Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los arrianos aceptan que la humanidad de Cristo, pero ellos niegan la divinidad de Cristo. ¿Okay? Y también vemos en la misma primera carta del apóstol Juan, podemos ver esta consustancial igualdad de estas dos personas, así siendo Dios. Y leo actualmente, dice, capítulo 5, versículo 6 hasta el 10, de la primera carta de Juan, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Por qué? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de Jesús, de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así es. Vamos a ver la palabra de Elizabeth. El arianismo rechaza lo que hemos aprendido de la unión hipostática, que dice que el hecho de que Jesús es una persona con dos naturalezas distintas, la divina y la humana. Para ellos decir que Jesús se cansó o que tenía sed no coincidía con el hecho de que él era Dios, porque era inconcebible que un Dios se cansara, un Dios tuviese sed, un Dios llorara. Entonces es una de las diferencias que tenemos nosotros con el cristianismo, de que nosotros creemos que Jesús fue humano porque él sintió dolor, él lloró, él sintió sed, pero también es Dios porque él participó en la creación y aparte de los milagros, a los que no participaron, lo que Jesús hizo como Dios. Ok, excelente. ¿Algún otro hermano de los que no hayan participado? Hermano Andrés Velázquez. Sí, aunque tú dijiste, hermano, que el arianismo está bien representado hoy por los testigos de Jehová, ellos, en un sentido, si bien sus raíces son arrianas, ellos han ido modificando su doctrina a través del tiempo. De hecho, uno de los errores de los testigos de Jehová, por así decirlo, en comparación a diferencia de Arias, es que ellos, al principio, ellos no aceptaban la divinidad del Hijo de Dios, ¿sí? Sino que lo tenían como así también lo tenían por un tiempo los adventistas del séptimo día, diciendo que Jesús era un ser creado, pero que además de esto era al mismo tiempo el arcángel Miguel. Esos errores han estado presentes en estas sectas provenientes del protestantismo, ¿no? Estas sectas modernas que supuestamente ellos también se llaman a sí mismos cristianos. De hecho, usted le pregunta a un testigo de Jehová y le dice que son cristianos. Sin embargo, la diferencia del arianismo a los testigos de Jehová en ese caso es que los testigos de Jehová hoy, ya de hecho en sus documentos doctrinales ya aceptan la divinidad del Hijo, cosa que antes no aceptaban. Sin embargo, ellos dicen que Jesús es un Dios de segundo rango o menor o un Diosito, un Dios más pequeño. Y no es exactamente lo que enseñan las Escrituras. Hay un pasaje en la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 9, verso 5, que dice de la siguiente manera. Bueno, les voy a leer desde el verso 3 para que se entienda. Él, hablando acerca de Israel, decía: porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. El mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a la persona de Cristo como Dios, eternamente y para siempre, único digno de gloria, de alabanza. No solamente se está refiriendo a la persona del Padre, donde él en otras ocasiones también lo hace, ni a la persona del Espíritu, donde también lo hace refiriéndose a la tercera persona de la Trinidad como Dios, sino que en este caso lo hace específicamente hacia el Hijo, hacia la persona de Cristo, diciendo que Él es Dios sobre todas las cosas. Así es. Ese es 9.3, ¿no? 9.3. Así es. Hermano, voy a avanzar. Da un chance, hermanito, para acá los pasajes bíblicos. Vamos avanzando, Fidel. Bueno, vamos avanzando porque ya tengo que finalizar y tengo que decir algunas cosas con referente a esto. Sé que algunos quedaron con ganas de participar y de seguir, pero tenemos que avanzar. Vamos a tener, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leer estos textos, hermanos, rápidamente. Vamos a buscarlos. Génesis 3:15. ¿Qué dice la Biblia acerca del gnosticismo? Principalmente vamos a leer Génesis 3:15. Otro hermano que vaya buscando Gálatas 4:4-5. Y un hermano que lea Primera de Juan 2:22. Primera de Juan 4:1, ya lo leyó nuestro hermano Henry. Entonces vamos a leer Primera de Juan 2:22. Entonces vamos a leer estos textos. Alguien que lea Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcaj. Amén. Ahí vemos cómo la enseñanza de los gnósticos acerca de que Cristo no podía ser carne ni materia queda anulada aún desde el principio de las Escrituras, cuando Dios dice que de la simiente de la mujer Dios enviaría al Salvador, que tendría que venir de la simiente de la mujer, dando a entender de que Cristo sería la simiente, Él es el Salvador y Él tenía que estar en carne. Otro texto que lo deja muy claro es Gálatas 4:4. Un hermano que pueda leerlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Así es, cuando llegó el tiempo, Dios tenía un tiempo, dice enfáticamente el apóstol Pablo, nacido de mujer. Cristo no fue que cayó del cielo y ya vino como un cuerpo humano. Bueno, aquí llegué yo, no. Hubo un nacimiento virginal, que bien nos explicó nuestro pastor. Hubo una encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Primera de Juan 2:22. ¿Alguien que lo pueda leer, hermano? ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así es. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Nosotros entendemos cuando la Biblia habla del Cristo, que está refiriendo al Mesías, al prometido, el que Dios, y la Biblia habla que Cristo iba a ser el Mesías. La Biblia enseña que Jesús era el Mesías. Y esto implicaba de que este Mesías era Dios, que era la segunda persona de la Trinidad encarnada. Y ellos eran mentirosos porque no tenían ni al Padre ni al Hijo. Otra de las cosas, esto es lo que dice la Biblia acerca, y algunos textos también que ustedes nombraron, hay muchos textos que con los cuales nosotros podemos refutar esta enseñanza. Y una de las cosas también, como decía nuestro hermano Carlos, el hecho de que el gnosticismo promovía la salvación a través del conocimiento. La Biblia, el cristianismo bíblico ha enseñado siempre salvación por medio de la fe, por gracia, a través de la fe en la persona de Cristo. Entonces, simplemente eso, la simpleza del Evangelio, la sencillez del Evangelio, refuta de inmediatamente el gnosticismo. Vamos a leer los textos acerca del sabelianismo. Es Génesis 1:26 y 27. Otra persona que pueda leer Génesis 11:7 y de Deuteronomio 6:4. Entonces dijo Dios, hagamos
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Otra persona que pueda leer 11 para hacer 11:7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así es. Una de las evidencias más contundentes es cómo Dios mismo se presenta desde los primeros capítulos de su revelación de la palabra de Dios con su pluralidad. Hagamos al hombre. Y inmediatamente ahí también queda muy marcada su unicidad, su unidad, cuando dice, y creó Dios. Pero él había dicho, hagamos al hombre. Entonces el sabelianismo niega el hecho de que pudieran existir 2 o 3 personas. Uno de los argumentos de los solo Jesús es que ellos te dicen, bueno, pero es que en ese hagamos no está diciendo que son 3. Pero es que el hecho de que ya exista una pluralidad descarta la idea de una unicidad, de una unidad absoluta. Ese hecho simplemente ya descarta el hecho de que sea una unidad como ellos lo promueven. Dios dijo, hagamos, como dice también el texto que dice, cuando los hombres estaban construyendo la torre de Babel, dice, Dios, descendamos. Hablando también en plural, Dios viniendo a la humanidad. Último texto, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amén. Quiero leer un comentario acerca de este texto rápidamente de la Biblia textual de la tercera edición de este pasaje. Dice, otra percepción del maravilloso concepto pluralista y unitario de Dios está registrado en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si el propósito de la solemne proclama hubiese sido dejar en claro una unidad absoluta de la deidad, se hubiese esperado aquí la palabra Yahá, que denota unidad indivisible. Pero en su lugar el texto sagrado registra el vocablo Eshak, el cual es específico en su significado y se utiliza con particular énfasis para definir un compuesto de partes unificadas, tales como la tarde y la mañana, un día. Tales como los dos serán una sola carne. Dios mismo, entonces ellos se encierran ahí, no es que Jehová es uno, pero es que el uno que fue interpretado, como dice el comentario aquí de la textual, es que el propósito de esta solemne programa no fue dejar en una unidad absoluta, sino una unidad compuesta. Y así se nos reveló Dios desde el inicio. Y vamos a pasar ahora a los textos del arrianismo. Juan 20:28, Juan 1:1, que ya también lo hemos leído, y primera de Juan 5:20. Con esos textos finalizamos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y está cuando el Señor ya ha resucitado, se le aparece a sus discípulos. Tomás, al mirarlo, se postra delante de él, Señor mío y Dios mío, reconociendo la deidad de Cristo, cosa que los arrianos niegan totalmente. Cristo para ellos no es Dios. Cristo es una creación, pero Tomás mismo se postró y dijo, Señor mío y Dios mío, y algo que queda muy registrado en las Escrituras, las veces que Jesús recibió adoración, nunca despreció la adoración de aquellas personas que estaban postradas delante de él. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Así es, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová cambiaron el Dios con D minúscula. Yo siempre les digo a ellos que ellos son una religión politeísta, porque ellos aceptan 2 dioses. Y se ponen, no, es que nosotros somos politeístas, somos monoteístas, pero es que están aceptando 2 dioses, y las Escrituras dicen en Isaías que Dios no conoce otro Dios. Entonces, son argumentos que nosotros tenemos que ir buscando. Las Escrituras dan clara evidencia de la deidad de nuestro Señor. Y por último texto que vamos a leer, primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Sabemos que estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Texto muy claro que nos deja la deidad de nuestro Señor, cosa que el arrianismo niega enfáticamente. Bueno, hermanos, le damos gracias al Señor. Espero que esto nos pueda llevar a seguir investigando en nuestros hogares acerca de la persona de Cristo. Por último, vamos a leer, disculpa Javier, vamos a leer el credo de Calcedonia. El credo de Calcedonia fue la definición de Cristo, de la cristología, que la iglesia estuvo debatiendo durante los primeros siglos. Mientras todas estas herejías se estaban levantando, la iglesia iba formulando sus credos, sus confesiones, en reuniones de concilios, donde se reunieron, particularmente, se reunieron aproximadamente 520 obispos para definir esta cristología, que es la más exacta y lo que más representa lo que nosotros creemos. Vamos a leer el credo de Calcedonia para finalizar. Dice de la manera siguiente: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos en común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad, y consustancial con nosotros, de acuerdo a la humanidad, en todas las cosas como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad, y en estos posteros días para nosotros, y por nuestra salvación, para ser reconocido en dos naturalezas, y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo, Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza, y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo, Hijo y unigénito, Dios, la Palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos han sido dados. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has ayudado a poder conocer un poco acerca de las herejías cristológicas. Brevemente también conocer que aún en medio de las peores persecuciones de tu iglesia, donde los cristianos eran martirizados, donde los cristianos eran perseguidos, no dejaste de guardar tu palabra, Señor, y tu doctrina. Y mientras esto ocurría, Señor, estas terribles persecuciones, también estaba por un lado levantando, Señor, las enseñanzas bíblicas acerca de ti, Señor. Estabas formando, Señor, estos credos, estas confesiones que hoy en día nos sirven de alegría, porque realmente estas te representan lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos tener este tiempo. Bendícenos, que esto nos pueda ayudar y motivar a seguir investigando para dar razón de la fe cuando alguien nos demande, Señor, con mansedumbre, pero que podamos defender la fe cristiana y especialmente tu persona, Señor, tu obra y tus oficios, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Síguenos ayudando en el transcurso de este día, Señor.